Honramos tu presencia, venimos con reverencia, Padre eterno, delante de tu presencia en este culto de viernes, dándote las gracias, la honra, la gloria. Gracias por habernos traído aquí, Padre eterno. Gracias por darnos la salud y las fuerzas para poder adorarte, oh Dios todopoderoso. Porque antes que cualquier cosa rendimos culto a ti, Padre Santo. Te damos lo que tú te mereces, tu adoración, Padre eterno. Con ofrendas de adoración nos presentamos, oh Dios todopoderoso. Gracias porque pudiésemos estar en cualquier otro lugar, pero estamos en tu casa, estamos aquí reunidos como tú lo has mandado en tu palabra, y te damos las gracias, oh amado Rey, por eso. Gracias, oh Dios, porque hay delicias en tu mesa, oh Dios todopoderoso. Has preparado una mesa para nosotros, oh Dios todopoderoso, para que nos podamos deleitar delante de tu presencia como hijos tuyos. Gracias, Padre eterno. Gracias porque nos permites reunirnos, oh Dios. Gracias por este culto, oh Dios todopoderoso. Espíritu Santo, recibe nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda delante del Padre, recibe nuestra ofrenda, Señor Jesucristo. Labios que confiesan tu nombre, corazones agradecidos, corazones rendidos a ti, oh Dios todopoderoso. Y de igual manera, henos aquí. Presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra mente, nuestro espíritu, oh Dios, alma, cuerpo y espíritu, porque tenemos hambre y sed de ti. La mesa ya está preparada. Tu palabra ya ha sido puesta en la mesa. Ayúdanos a poder disfrutar, oh Dios, de tu palabra, de abrazarla, oh Dios, y que salgamos edificados de este lugar. Tú sabes la necesidad de tu pueblo mejor que nadie. Oh Dios Todopoderoso, sé impartiendo, Espíritu Santo, una vez más, conforme a tu voluntad y tu propósito. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos. Aleluya. Gracias le damos al Señor que nos permite traer esta palabra en esta tarde. Aleluya. Abramos nuestras Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. De los versículos del 3 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La versión de las Américas lo dice de la siguiente manera: sufre penalidades conmigo. Diga conmigo, sufre penalidades conmigo. Es como una invitación. Ven, sufre penalidades conmigo. Como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. La palabra de Dios habla hoy, lo dice de la siguiente manera: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Hoy día les estaré compartiendo la palabra que el Señor nos dio para este año, para el campamento bíblico de los niños, y se me ha pedido compartirlo hoy día con ustedes. Amén. Entonces el título de la prédica es: Somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Y así le pedimos de igual manera que las personas que nos estarán viendo más adelante, que también sean edificados con esta palabra. En el nombre de Jesús. En estos versículos vemos cómo el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo. Y él usa una analogía para comparar a Timoteo con un soldado. La Biblia está llena de este tipo de comparaciones. Por ejemplo, Cristo compara a la iglesia como a una novia
en espera de su novio. Siempre usa comparaciones para querernos dar una enseñanza. Aquí en el libro de Timoteo, Dios compara a su iglesia con un soldado. Nos compara con un soldado, con el propósito de querernos enseñar algo espiritual, usando lo físico. Y esto es lo que estaremos aprendiendo en esta noche. Entonces, ¿qué es un soldado? A ver, díganme, ¿qué es un soldado? Hermano, ¿qué es un soldado? Amén. Un soldado obedece órdenes, se rige por las órdenes que le da el ejército, ¿verdad? Su comandante. Hay penalidades, consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Amén. Un soldado es una persona que ha sido elegida para conllevar una misión especial, ya sea en guerra o en otro tipo, hermana. Amén. Un soldado es una persona que es preparada para recibir órdenes. Un soldado no cuestiona las órdenes, las ejecuta. Amén. 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 Entonces estaremos hablando de todas estas cosas que han mencionado y les estaré compartiendo lo que Dios nos compartió en el campamento los 3 días. Amén. Que el Señor nos ayude para poder hacerlo en el tiempo predestinado. Entonces, un soldado es una persona que forma parte de un ejército y este se entrena para proteger a su país o un reino y defender a los ciudadanos de este país o de este reino. Y es preparado para luchar en batallas cuando es necesario. En la antigüedad existían reinos. Hoy en día, en el Nuevo Mundo, en América, no se usa el término reino para referirse a un territorio, pero en tiempo antiguo era un término muy común. Por ejemplo, en Europa está el Reino Unido, ¿verdad? Entonces, la idea de un reino es que hay un rey y ese rey pasa su legado a su hijo de generación en generación. Para nosotros es algo no tan común por el tipo de democracia que vivimos. Pero en la Biblia está llena de historias de reinados. Y la Biblia habla de reinos. Y específicamente nos habla de 2 tipos de reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Amén. Para ver qué nos enseña la palabra de Dios. Este versículo nos habla de cuando Jesús comenzó su ministerio. 4:17. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 17, del 20 al 21 nos dice: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué declaró Jesús que el reino de los cielos se ha acercado? En inglés se dice, the kingdom of heaven is at hand. Literalmente, está a mano. ¿Por qué Jesús dijo eso? Que estaba a mano, que estaba cerca. ¿Por qué Jesús dijo que el reino de Dios estaba entre nosotros? Porque ya había un reino establecido en la tierra, un reino diferente, un reino que está totalmente contrario al reino de Dios y lo que Dios es. Este reino es el reino de las tinieblas. Y Jesús vino a la tierra para derrocar, para derribar este reino y establecer un reino superior. Por eso dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, hablemos un poco de este reino de las tinieblas que ya estaba establecido en la tierra. ¿Qué es el reino de las tinieblas? ¿Dónde está establecido? ¿Y cuándo comenzó? La Biblia nos enseña que la primera guerra comenzó antes de la creación. Antes de que el mundo fuese creado, antes que el primer hombre y la primera mujer fuesen creados, la guerra ocurrió. La primera guerra que ocurrió fue en el cielo,
en la eternidad pasada, cuando un ángel cuyo nombre era Lucifer decidió en su corazón rebelarse en contra de Dios. La Biblia habla muy poco acerca de este ángel antes de su caída, pero el libro de Isaías nos da un poco acerca de este personaje. Y dice Isaías 14 del 12 a 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, o sea, se dijo a sí mismo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser como el Altísimo. Pero Dios le dice esto, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La Biblia nos enseña que el pecado de este ángel, de Lucifer, fue el orgullo. Lucifer fue creado siendo un ángel perfecto. Aún su nombre, lucero de la mañana, significaba cargador de luz. Este ángel, la Biblia lo describe con gran belleza y esplendor, y que estaba adornado con todo tipo de piedras preciosas. Es más, era el ángel que estaba más cerca de la presencia de Dios. Era perfecto en todos sus caminos. Pero su belleza y perfección hicieron que se enorgulleciera en sí mismo. Y no contento con lo que era y con lo que Dios le había dado, quiso más. Y ahí fue cuando se halló codicia en su corazón. Se halló egoísmo en su corazón, queriendo ser igual a Dios. Y en ese momento, en vez de querer servir a Dios, quiso ser servido. En vez de adorar a Dios, quiso que otros lo adoraran. Y decidió rebelarse en contra de Dios, pensando que podría vencer al Dios Todopoderoso. Eso demuestra cuán arrogante y equivocado estaba. Y no contento con su rebelión, sabemos que arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios con él. Todo eso pasó antes de la creación, en la eternidad pasada. Y como todos sabemos, hermanos, Dios mandó a su ejército fiel de ángeles a pelear contra de este ángel caído y fue echado delante de la presencia de Dios. Y en ese momento perdió toda belleza, todo esplendor, toda gloria que venía de Dios. Y nunca más se le fue conocido con el nombre de Lucifer, sino que ahora, acuérdense, el nombre Lucifer significa portador de luz. Pero ahora se le conoce con los nombres de Satanás, el diablo, la serpiente antigua. La Biblia lo llama el padre de mentiras y engañador que engaña al mundo entero. Sus nombres dan a conocer su carácter, quién es, su personalidad. Tiempo después, la Biblia no nos dice cuánto tiempo con exactitud pasó, pero nos dice que Dios comenzó la creación. Y dijo Dios en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y ha habido luz desde entonces y la habrá por siempre. Ahora prestemos atención, si vamos al libro de Génesis, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas hasta el versículo 14. Entonces cuando Dios dijo, sea la luz, no está hablando de la luz que proviene del sol, de la luna y de las estrellas. Está hablando de la luz del cielo, la luz que procede de Dios, la luz que también conocemos como la gloria de Dios. Y Dios también decidió crear el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Y por supuesto, Satanás estaba allí haciéndoles una visita. Satanás vio a esa perfección que Dios había creado. Y él vio que Adán y Eva no solamente tenían luz, pero Adán y Eva eran luz, por cuanto la gloria de Dios los cubría. Y esto enfureció en gran manera a Satanás. Y lleno de envidia y celos, quiso obtener lo que Adán y Eva tenían. ¿Qué era lo que Adán y Eva tenían? La gloria de Dios y la autoridad sobre todo lo creado. Esas son las dos cosas que el enemigo celó de Adán y Eva. Así que empieza a conspirar
y a idear un plan para tentarlos y hacer lo mismo que él hizo, porque él recuerda que él perdió la luz de Dios cuando desobedeció a Dios. Entonces su plan es hacer lo mismo, hacer que Adán y Eva desobedezcan a Dios, dejen de amar a Dios, dejen de servir a Dios, para que así pierdan la gloria de Dios en ellos. Y como sabemos, la serpiente antigua, el diablo los engañó. Y en ese momento Adán y Eva perdieron la luz de Dios y fueron expulsados de delante de la presencia de Dios. Lo mismo que Dios hizo con Satanás. Y no solamente eso, sino que ellos también perdieron la autoridad que Dios le había dado sobre toda la creación. Y Satanás se aprovechó de lo que habían perdido. La Biblia llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, encargado de los espíritus malignos. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo de tinieblas, a cargo de los hombres malvados. Lo llama el espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia. Él es el arquitecto del mal de este mundo. Y cuando Adán y Eva perdieron su luz, también entregaron la tierra que Dios les había dado a Satanás. Y Satanás tomó posesión de esta tierra y estableció su gobierno sobre la tierra. En ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, la tierra se convirtió en el reino de tinieblas. Un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de odio, de orgullo, de inmoralidad. Y todo lo que está en el mundo es conforme o semejante a lo que es Satanás. Recuerden, es un reino espiritual. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero espiritualmente lo podemos ver. Solo miremos a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, al salir de este lugar, y veremos lo que es, todo lo que es el reino de tinieblas. Orgullo, mentiras, envidia, lujuria, odio, celos, peleas, venganza, falta de perdón, ansiedad, depresión, miedo, desesperación, rechazo, destrucción, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, pornografía, enfermedades, hambrunas, guerras, divisiones, inmoralidad, egoísmo. Los hombres siempre buscando ser el centro de todo, buscando la aprobación y el elogio de todos, siempre pensando y queriéndose complacer su yo. ¿Les suena familiar? Todo a lo que Satanás es. Eso es el reino de las tinieblas. Todo lo que está en contra de Dios y su reino es el reino de las tinieblas. Nada comparado con lo que Dios es y lo que creó en el principio. Y todos los que nacimos después de Adán y Eva nacimos en este reino, porque nacimos en oscuridad, incapaces de ver, llevando el pecado en nuestros corazones, porque el reino de las tinieblas está en el corazón y el hombre lo da a demostrar con sus acciones. Por eso, cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios conocía la condición de esta humanidad. Y es por eso que mandó a su Hijo unigénito para traer gran luz a un pueblo que estaba sentado en tinieblas. Amén. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el reino de la luz que ahora está entre nosotros. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
Cuando el evangelio de Cristo llega a nuestras vidas y se nos es predicado y verdaderamente nos arrepentimos en fe, creyendo y reconociendo nuestra condición pecaminosa y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que en ese momento somos trasladados, traspuestos, transferidos del reino de las tinieblas, del reino de maldad, del reino de pecado, al reino de luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y nos convertimos en ciudadanos del reino de la luz, herederos y coherederos con aquel que nos llamó. Aquel que es luz está en nosotros y vive en nosotros, trayendo luz y salvación a nuestras vidas. Para eso vino Jesús, a traer luz a un mundo perdido en tinieblas. Y ahora somos miembros, somos ciudadanos del reino de la luz. Ahora pertenecemos a este reino. Y como ciudadanos de este reino también tenemos un llamado. Mire, sabe que yo nací en Honduras y a los 14 años vine a este país. Y años después me hice ciudadana, ¿verdad? Hay que pasar un examen, un proceso. Pero cuando lo aceptan a uno como ciudadano de los Estados Unidos, nos hacen juramentar. ¿Y cuál es el juramento que nos hacen? Exactamente, que estamos dispuestos a ser fiel a esta nación, a abandonar todos nuestros derechos de la nación anterior y ahora somos fieles y a pelear por esta nación. Y hasta nos preguntan, ¿quieres cambiar tu nombre? ¿Quieres un nombre nuevo? O sea que todo lo que antes tú viviste es como que si nunca lo has vivido. Tu nombre anterior es como que ya no existe. Eres alguien nuevo, un ciudadano y uno se siente, wow, soy americano, ¿verdad? Yes or no. Ahora imagínese, en el reino de Dios es lo mismo o aún mayor. Somos traspuestos, trasladados, no porque nosotros lo hayamos elegido, pero porque Él nos eligió, nos movió, nos quitó las tinieblas que había en nuestros corazones. Y ahora somos hijos, somos ciudadanos de este reino. Amén. Herederos y coherederos con aquel que nos llamó. Ya no somos en tinieblas, sino que somos luz. Aleluya. Y cada ciudadano de un reinado, de un país, tiene una misión, tiene un llamado. Según de Timoteo 2, del 3 al 14, nuevamente con lo que comenzamos, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos llama, nos dice que somos soldados de Cristo. No es un título bonito, ay, soy un soldado. No, Él nos está diciendo, iglesia, ustedes son mi ejército, nosotros somos soldados del reino de Dios. No por nuestra elección, sino porque Él nos eligió. Y cada soldado tiene una misión. Amén. Ahora bien, el apóstol Pablo nos enseña que un buen soldado de Jesucristo, un soldado fiel y efectivo, tiene 3 características. Diga conmigo, 3 características. Y lo distinguen. Amén. Estas 3 características están en estos versículos que hemos leído. Vamos a hablar de cada una. La primera, el apóstol Pablo comienza diciendo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios habla hoy, lo dice: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo. Nuestra primera característica como soldados es que tenemos que estar dispuestos a sufrir, a padecer por Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, vamos a padecer. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir dolores, dificultades. Como soldados sufrimos de diferentes maneras. A veces por necesidades, a veces por injusticias y también porque vivimos en un mundo caído. No somos de este mundo, pero aún vivimos en este mundo caído. Y el sufrimiento es parte de este mundo caído. Como soldados estamos llamados a vivir en rectitud, en justicia,
en santidad. Y esto conlleva sufrimiento. Porque para poder vivir en rectitud, para poder vivir una vida correcta, debemos primero negarnos a nosotros mismos. Debemos morir a nuestra carne, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad. Y hay un precio que pagar por decidir seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos está diciendo, si tú quieres seguirme, entonces tienes que negarte, tienes que morir a ti, tomar tu cruz y seguirme. Como soldados también sufriremos por injusticia y maldad de otros. Seremos rechazados, seremos odiados, seremos aborrecidos, seremos despreciados por aquellos que no pertenecen a la luz. ¿Sabes por qué? Porque tú eres luz y ellos están en tinieblas. Y la luz y las tinieblas no tienen nada que ver entre sí. La gente como cristiano te hará daño. La gente te odiará. La gente te tratará mal. Pero siempre, siempre debes saber que no estás solo en tu sufrimiento. Sufres junto con cada soldado. Los soldados que te precedieron, como el apóstol Pablo, como Santiago, como Juan, como Pedro, como buenos soldados y fieles de Cristo que ya están delante de la presencia de Dios, como Gigi Ávila, y como todos esos predicadores que fueron fieles verdaderamente hasta el final. Solo pensar en la vida de Gigi Ávila, cuánto sufrió él y nunca negó su fe. 2 hijas de él murieron estando vivo y nunca negó su fe. Entonces, no estamos solos. Los que nos precedieron sufrieron. Nosotros, los del tiempo presente, que estamos ahorita sirviendo en el ejército del Señor, todos, mírense cada uno de ustedes. Todos estamos en el mismo, no el mismo sufrimiento, pero estamos padeciendo sufrimiento. Todos. Y los soldados que vendrán después de nosotros, si es que Cristo no ha venido, también padecerán sufrimiento. Nuestros hermanos de las naciones están padeciendo sufrimientos. En Latinoamérica, hambruna, dolor, enfermedades. En Asia están siendo perseguidos y matados, aborrecidos. No pueden tener un culto al aire libre. Todos de alguna manera estamos pasando sufrimiento. Y también sufriremos por consecuencia del mundo caído que vivimos. Cuando nos enfermamos o cuando alguien que amamos se enferma, cuando alguien que amamos muere o pasa una desgracia, son cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. Por eso Pablo dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero la Biblia dice que no sufriremos más de lo que podamos soportar. Y Él mismo, Cristo Jesús, es nuestro ejemplo perfecto de lo que es el sufrimiento. Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que hace que como cristianos, como ejército de Dios, no nos demos por vencidos, sino que ¿qué es lo que nos hace que soportemos cada sufrimiento y cada prueba? Lo que hace que usted y yo soportemos las pruebas, el dolor, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque por cuanto Él nos amó, nosotros podemos amarle. Y cuando sufrimos, es el amor que hay en nosotros, ese amor que nos constriñe, ese amor que nos levanta, ese amor que nos sustenta, ese amor que nos ayuda, ese amor que viene y nos ayuda y nos abraza. Es ese amor que nos ayuda a continuar en medio del sufrimiento. Porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y es el amor de Cristo
que nos ayuda en medio de la prueba, en medio de la dificultad, a seguir adelante marchando como soldados de Cristo. Es el amor. Amén. Entonces la primera característica de un soldado es el sufrimiento. Estar dispuestos a sufrir por Jesucristo. La segunda característica de un soldado fiel y eficaz es su separación de la vida normal. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: nadie que sirve como soldado se enreda en los asuntos civiles de esta vida. Nadie que sirve como soldado se distrae con asuntos cotidianos que lo alejan de su misión, que lo alejan de Dios. Hermano, esta palabra es para nosotros, los que estamos aquí. Tú eres un soldado de Cristo. Nosotros no podemos distraernos con las cosas cotidianas de este mundo que nos alejan de nuestra misión. Un soldado está en servicio 24/7. Es un servicio activo, no es como un trabajo que usted viene, poncha y luego termina 8 horas después y poncha. No, estamos 24 horas, 7 días a la semana en servicio constante. Nuestro tiempo, nuestros cuerpos, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestra energía, nuestra salud le pertenecen a aquel que nos llamó. Muchas veces nosotros nos movemos y hacemos como que nosotros nos mandamos, nosotros decidimos, pero un soldado siempre está dispuesto, preparado, llamado a servir. ¿Cuántas veces nosotros llamamos a Jesús Señor, mi Señor, mi Señor? Pero ¿hacemos verdaderamente lo que Él nos llama? Estamos llamados a servir por cualquier cosa de la vida. Nosotros no solamente vivimos por vivir, como decía Pastora Mili, como los animalitos. Nos levantamos, comemos, dormimos, seguimos a la misma cosa al día siguiente. No, esa es una vida, ¿sabe, hermano? A veces cuando yo no le presto esa atención a Dios, no paso mi comunión con Dios como debo, yo me siento tan vacía. Yo digo, wow, ¿verdaderamente para eso estoy viviendo? No, ese no es nuestro llamado. Un soldado es alguien que ha sido seleccionado de la multitud, separado. Nosotros no vivimos como los civiles. Soldados no viven como los civiles. Entonces no nos podemos comparar como los otros, comparar con los que están haciendo lo del mundo. Nuestro llamado es diferente. Amén. Un soldado, escuche esto, antes de ser enviado a una misión, tiene que ser entrenado. Y este entrenamiento se recibe en un lugar apartado de todos. Por ejemplo, cuando un soldado de Estados Unidos se enlista, ¿verdad?, al ejército de esta nación, toma su nombre, le hacen diferentes exámenes médicos, hace el oath, la promesa, y luego lo llevan a un campo de entrenamiento. Este campo de entrenamiento está localizado en un lugar apartado, lejos de la comunidad, en otros estados, creo que hay como 3 o 4 en Estados Unidos. Les quitan sus celulares, no pueden tener celulares, y solamente les dan 1 hora para usar su celular al mes. ¿Saben por qué? Porque no pueden estar distraídos, no pueden estar pensando en su familia, en sus hijos, en lo que tienen que hacer o algo que pasa, porque tienen que pasar el entrenamiento. Un soldado de los Estados Unidos, si no pasa su entrenamiento, no se gradúa y será un tiempo perdido. Entonces, toda su concentración está en este tiempo de entrenamiento. Por eso son apartados. Como soldados de Jesucristo, nosotros también somos llamados a ser entrenados. ¿Por qué? Porque es en el entrenamiento, en el tiempo a solas con Dios, que venimos delante de Él. Y Él nos capacita, Él nos entrena. Amén. Hoy Dios quiere que seamos entrenados como buenos soldados de Cristo, efectivos para la batalla. Y Dios quiere, de acuerdo a la Biblia, que seamos entrenados en la piedad y en la justicia de la verdad. Para tu entrenamiento, Dios te ha equipado con armas de guerra para que las uses efectivamente.
Estas armas tú tienes que usarlas tanto para entrenar y tanto para usarlas al tiempo de la batalla. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Bueno, la primera y la más importante, la Biblia, la palabra de Dios. Esta es tu arma número 1. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es nuestra arma número 1. La Biblia también dice, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz, la lumbrera que nos muestra el camino que debemos de seguir. Y Dios quiere que nos capacitemos. ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo nos entrenamos? Leyendo su palabra. Pero para poder leer su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos, separarnos de las cosas cotidianas que nos asedian, que nos tienen, en inglés es entangle, right? Nos tienen así tan enredados que no nos dan el tiempo. Dios quiere que nos separemos para pasar tiempo con su palabra. El evangelio es tan práctico. Amén. Esta es la primera arma. Dios también nos dio la segunda, la oración. Amén. Tu comandante te llama a entrenarte en la oración. ¿Por qué en la oración? Porque cuando oramos, hablamos con nuestro Creador. Cuando leemos la Biblia, Él nos habla a nosotros. Amén. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Él. Y no solamente eso, pero ponemos todas nuestras cargas delante de Él. Hablamos con Él. La oración nos fortalece. La oración nos anima. La oración nos da esperanza. La oración nos da la convicción de que no estamos solos, que hay alguien que está con nosotros. Y Él obra, Él contesta de acuerdo a su voluntad y su propósito para con nuestras vidas. La tercera arma que Él nos ha dado es el ayuno. El ayuno. ¿Por qué es tan importante el ayuno? Porque el ayuno nos ayuda a negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deseos, nos entrena para que así nos enfoquemos en lo que verdaderamente Él quiere para nuestras vidas. Y también tenemos la adoración. Cuando adoramos, entramos en comunión con Dios. Nos volvemos uno con Él, uno en espíritu. Y al adorarle, Él lucha por nosotros. Él lucha nuestras batallas. No sé cuántas veces yo lo he sentido, hemos estado arriba y como que se siente un espíritu de adoración, pero de pelea, guerra espiritual. Porque mientras adoramos, Él está peleando las batallas de su pueblo. Entonces, en el campamento, usted sabe que pusimos cada una de estas armas en cajas, ¿verdad? Y lo que yo le dije a los niños fue lo siguiente, y ahora yo se los digo a ustedes como niños. Dios nos ha dado las armas, nos ha equipado, pero está en nosotros el levantarnos y tomarlas. Está en nosotros tomarlas y practicarlas. Está en nosotros tomarlas y usarlas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el entrenamiento, todo esto no es una opción para el cristiano, pero es algo necesario porque estamos en una lucha constante, diaria. El enemigo ha venido en contra tuya y en contra mía. Y el entrenamiento nos prepara para luchar eficazmente. Y vamos a hablar acerca de la lucha en un momento. Amén. Entonces, la primera característica es estar dispuestos a sufrir. La segunda es la separación y el entrenamiento espiritual. Y la tercera característica es un deseo genuino de complacer a aquel que te escogió como soldado. Lo dice Pablo. Nuestro llamado es honrar y complacer a nuestro comandante y jefe. ¿Quién es nuestro comandante y jefe? Jesús, nuestro Rey Jesús. Para esto vivimos, para esto fuimos creados.
Nuestro Rey Jesús merece nuestro amor por lo que Él hizo por nosotros, nuestro afecto. Merece que lo honremos con nuestro tiempo, lo honremos en nuestro diario vivir, lo honremos en nuestras interacciones diarias, lo honremos en nuestro trabajo, lo honremos con nuestras familias, lo honremos al venir y congregarnos, al ponerlo en primer lugar como Él se merece. Porque Él hizo lo que tú y yo nunca podríamos hacer. Amén. Y tú logras, y yo logro esto, sometiéndonos al Espíritu Santo. El Rey Jesús, nuestro Rey Jesús, está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Pero Él dejó a su Santo Espíritu para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo siempre nos guiará a todo lo que es piadoso, a todo lo que es justo, a todo lo que es bueno, a todo lo que es bondadoso, pero necesitamos prestar atención a su voz. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ser soldado en el ejército de Dios es un llamado honorable. En un ejército del mundo secular hay diferentes rangos, capitanes, lieutenants, diferentes rangos, maestros, tenientes, coroneles, sargentos. Cada uno están preparando y enseñándole a un grupo, al ejército, amén. Pero nosotros solamente necesitamos a una persona, y es a la persona del Espíritu Santo. Él es quien nos enseña, Él es quien nos equipa, Él es quien nos capacita, Él es quien nos habla, Él es quien nos redarguye, quien nos levanta, quien nos ayuda, quien pone la disposición en nosotros, pero tenemos que ser atentos a su voz, pasar tiempo con Él, hacerlo presente. Y Él, el Espíritu Santo, es quien nos prepara para nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión número 1 es pelear la buena batalla de la fe hasta el último de nuestros días. Y número 2 es el rescatar a los cautivos por el diablo y el reino de las tinieblas. Amén. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Contra quién es nuestra lucha? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo no tiene un rostro como tú y yo, pero sabemos cómo se ve. ¿Por qué? Porque vemos sus huellas, sus malos caminos en otros, en situaciones, en personas alrededor del mundo y aún en cosas que ocurren en contra nuestra. No tiene cara, pero lo vemos cómo se mueve. La oscuridad no es opuesta a la luz. La oscuridad está en contra de la luz. Y la oscuridad está en contra de todo lo que es Dios y su reino de luz. Nuestro campo de batalla como siervos de Cristo, como soldados, es el mundo. Nuestro enemigo no es carne ni sangre, no es la persona que me hace, ¿verdad?, sacar canas. Mi enemigo no es mi hermano, mi enemigo no es el del trabajo. La Biblia dice que nuestro enemigo es el diablo y sus demonios, que él usa situaciones, él usa personas, sí, pero nuestro enemigo es él. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la oscuridad? ¿Cómo luchamos contra la oscuridad? ¿Cómo peleamos la buena batalla de la fe? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nos defendemos ¿cómo? Sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a su verdad, viviendo una vida piadosa. Peleamos nuestras batallas guardando los mandamientos de Dios. Nos defendemos guardando la palabra de Dios.
Nos defendemos comportándonos, viviendo con rectitud como ciudadanos del reino de luz. Acuérdense, somos del reino de luz, pero aún vivimos en el reino de las tinieblas. Dios nos llama a caminar en la luz. ¿Qué significa caminar? ¿Qué significa caminar? El cómo vivimos, cómo andamos, cómo actuamos, qué decidimos, qué hacemos diariamente. No sé si ustedes se acuerdan, pero el pastor Radamés en el aniversario dijo, escuchen muy bien lo que él dijo, que el que anda en la luz no tropezará jamás. Y cuando nosotros tropezamos en nuestra vida, es porque decidimos retroceder a la oscuridad de donde Él nos sacó. Solo en esos momentos es que nosotros hemos tropezado. Entonces, el que anda en la luz y es la luz nunca tropezará. Solo tropezamos cuando decidimos o dejamos que la oscuridad entre en nuestros corazones nuevamente, de donde Dios nos sacó. Recuerden, todo se trata del corazón. Y la Biblia dice en Mateo 5, 14 al 16, y sí quiero que lo busquen. Mateo 5, del 14 al 16. Gloria a Dios. Este es Jesús hablando a nosotros. Esto es lo que Él nos dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. El mundo es como este cuarto, tinieblas y oscuridad, como dice la palabra de Dios, que está entre las naciones, cubrirán a las naciones, dice la Biblia, que tinieblas, oscuridad cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Por más tinieblas que haya en algún lugar, por más oscuro que esté en un lugar, cuando hay una luz, esa luz muestra el camino a seguir. Me muestra el camino a seguir a mí, pero no solamente a mí, sino a todos los que están a mi alrededor. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Era como un contenedor que se ponía sobre la luz para cubrirla. ¿Cuántos de ustedes tienen lámparas en sus casas? En sus habitaciones. ¿Dónde pone usted su lámpara? La que tiene en la habitación. ¿Dónde está puesta? Sobre la mesa. ¿Por qué no la pone debajo de su cama? Porque no alumbra. Y si no alumbra, vas a estar en oscuridad. Y si estás en oscuridad, te vas a tropezar, te vas a golpear, no vas a saber dónde están las cosas. Amén. Tampoco encendemos una luz y la cubrimos con algo. ¿Verdad que no? Entonces Jesús hace esta referencia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de algo. Ni se enciende una luz y se cubre. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas ¿qué? ¿Nuestras qué? Entonces podemos decir que nosotros alumbramos con nuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice
que van a glorificar a nuestro Padre cuando vean nuestras buenas obras. Cuando alumbramos en medio de las tinieblas, es que ellos pueden glorificar a nuestro Padre. Vivimos en un lugar, en un mundo lleno de oscuridad, de miseria, de dolor, gente atada. Mire que hace unos 3 años, Luis y estábamos dando unas charlas para el Ministerio de Evangelización hace 3, 4 años. Y el Señor, me acuerdo que me hizo tener, gracias, honey, me hizo tener un sueño, literalmente el día antes de la charla. Y en ese sueño yo soñé que estaba en un lugar lleno de oscuridad. Y había mucha gente. Y esa gente estaba atadas con cadenas. Estaban llorando. Y yo pasaba por en medio de la gente. Y yo decía, ay, pero ¿por qué esta gente no se levanta y no se va? Y una voz me decía, porque no pueden. Están atados. No pueden. Entonces nosotros somos la luz que Cristo ha enviado a este mundo, a pregonar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están atados, a aquellos que están en dolor, a aquellos que están en sufrimiento. Pero si nosotros no brillamos nuestra luz, sino que la escondemos, ¿qué va a pasar? Si ven nuestro llamado, cuán grande es como soldados de Jesucristo. Dios nos está llamando a alumbrar a aquellos que están en oscuridad. ¿Y por qué dice sus buenas obras? Porque ¿qué pasa si decimos una cosa pero hacemos lo contrario? ¿La gente nos tomará en serio? Y eso es lo que ha pasado con la iglesia de hoy en día. Hablando de la iglesia aquí en general. Hablamos, pero nuestras obras no muestran lo que estamos hablando. Entonces la gente no nos toma en serio. Entonces tenemos que levantarnos. Y cuando ellos vean nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. No podemos dejarnos llevar por la corriente, ni siquiera porque, pero otros cristianos lo hacen y les va bien y no sé qué. No podemos. Tenemos que levantarnos. Dios quiere que peleemos la buena batalla de la fe y que vayamos a rescatar a aquellos que están en tinieblas. En todas partes, en todo lugar, cuando salimos a evangelizar, en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con las personas que Él ponga en nuestro caminar. Seamos esa luz que el Señor quiere que seamos. Seamos esos soldados que Él quiere que seamos, dispuestos, separados, en comunión con el Señor, y que así brillemos en medio de tanta oscuridad. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y después de orar, me gustaría que cantemos una canción juntos en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre amado, oh Dios Todopoderoso, tú eres el dueño y el Señor de tu iglesia. Tú eres nuestro Señor. De ti procede nuestro llamado, Dios. Nos presentamos nosotros aquí y presentamos aún a aquellos que no están aquí presentes y a tu iglesia en el mundo entero. Espíritu Santo, levántanos como soldados, como un ejército firme. Levanta a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Ayúdanos a brillar. Oh Dios, ayúdanos a hacer esa luz, ese candelero que tú quieres que seamos. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos de vivir en piedad. Que no pongamos nuestra mirada, oh Dios, en las cosas pasajeras, ni aún en lo que los demás hacen. Porque nosotros hemos sido seleccionados. Ayúdanos a entender ese llamado santo. No podemos vivir como nosotros queramos. No podemos vivir como los del mundo. Hemos sido apartados y seleccionados con un llamamiento santo. Levanta tu iglesia, oh Dios, como ese ejército
que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Que tu luz brille, oh Dios, en medio nuestro, en nosotros, oh Dios. Y que tú traigas salvación y arrepentimiento a las almas perdidas. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra, por tu sangre y por tu pacto. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.